Okay, hola a todos. Wait, hola a todos. First of all, we just want to say how much gratitude we have for everyone who joined our channel, everyone who came from Marlon's channel. Se llaman Galactonias. Todos los galacticones, sí, cierto. Un saludo a todos los galacticones y pues gracias por acompañarnos en este viaje, Aventura. en esta aventura. Y gracias a Marlon. ¿Marlon? Muchas gracias, carnal Simón. Pues igual luego les contamos la historia de cómo nos conocimos y pues toda la onda y la relación que tenemos entre Marlon y yo, que pues aunque estamos lejos, está grande. Y pues aún más volvemos a juntarnos con esto de los videos. Así que muchas gracias, carnal. Okay, so our story, we're not going to start from the very beginning. We can save that for another day. Today we wanted to talk about how we how we decided to move back to Mexico and what we were doing right before we moved back. So all good stories start at COVID. So we're going to start this story during COVID time. COVID hit us really hard. We were living in Santa Cruz. It's a beach town near San Francisco. You could kind of describe it like Sayulita, no? It's kind of like a hippie beach town. And we were living there, and Alejandro was working as a screen printer. I was in college. I was going to UCSC, and my mom was working. We all lived together. And COVID hit, and Alejandro, because he was undocumented, he didn't receive unemployment, and we just couldn't keep up with rent. So we had this idea to use the rest of our savings to buy an RV so we could save money living off the land and not paying rent. So we jumped into that August of 2020, so right after COVID hit. Oh, and his mom got COVID really bad right after, like in March, April of 2020, when everyone was like, like we didn't know how bad it was. And so he had to leave to go take care of her. And then I was with the kids, and I kind of had to drop out of school. So everything just, went bad at once. The shit hit the fan, as they say. And we knew that we needed a change. So we got the RV. We went to this little town called Walala up by Fort Bragg up in Northern California. We stayed at my dad's land. He had a little piece of raw land up there, and we tried the homestead over there, but a neighbor called the county on us, saying that, what did she say? That she called the county saying we weren't allowed to be there. I'm not sure why she did that. So I guess a coastal commission law is that you're not allowed to live in a motorhome when you're how many miles from the beach? I don't know, 10 miles from the beach. So they kicked us out of there, even though it was like technically, my dad was like, of course, like go homestead, take care of the land, I support you. But California is very strict like that. So we weren't mad at first. We were a little like disappointed, but we try to see the goodness in everything. So we were like, our adventure is calling us elsewhere. We went up to Washington to work Alejandro worked some construction gigs up there with my dad and with a friend of his, until we ran out of money. And then we went back to the Santa Cruz area. So we went back to the mountains where I grew up, and we had a really awesome angel help us out. My best friend's mom told us to park on her land so we can get our feet on the ground. So we parked there. We got a job at this like haunted hotel. It's like famous haunted hotel. It's called, you can check it out. Míralo, se llama Brookdale Lodge. Yeah, it's like super famous. And we were right across the street, so we did a switch off. We've been switching off with our job in California to take care of our children. I work night shifts, he works day shifts. He was a handyman, and I was like washing and drying. The maintenance guy is a handyman, no? Ay, perdón. He was the maintenance man, and I was the towel washing lady. What would you call that? Well, I started in the laundry too. Empecé en la lavandería. Yeah, we were cleaning and
fixing, cleaning and fixing. Todo, hacíamos de todo. Yo hacía de todo, desde empecé en la lavandería doblando las sábanas y las toallas hasta hacer las camas y los cuartos y me gustó, de hecho me gustaba porque podías encontrar un chingo de cosas buenas y te las quedabas, pues, si no las reclamaban y en el bar, los baños, sí, al último limpiando pues era baños. terminada de handyman, una vez que saqué mi motosierra y corté un árbol que estaba caído, entonces, pues estaba chido. We were doing all that and just feeling burnt out. I know Alejandro more than me since I was working nights, but he was feeling burnt out with not feeling appreciated by his boss and the people around him, and more than that, not feeling like he was working towards his goal in life. Well, I can let you explain. Ya teníamos de todas maneras un gol de venirnos, de salir, o sea, era un paso nomás, fue como una escala nomás, ya teníamos el plan de lo que es salir de Estados Unidos a ese punto. Mm-hmm. Entonces, o sea, que estábamos esperando más que nada, según juntar dinero, dejar todo bien arreglado y todo eso. Entonces, fue un año y pico que trabajamos en ese hotel. Ya fue la última parada o el último lugar que vivimos dentro del RV, del motorhome. Y de ahí, pues ya renunciamos al hotel. En el hotel todos decían, ¿qué vas a hacer en México? Tarará. Entonces, pues sí, muy para México. De ahí agarré un trabajo, hice una casa de árbol. Duré como unos 3 semanas más o menos haciendo una casita de árbol y de ahí, pum, peace out. Y agarramos todo, entonces decidimos pues venirnos. Hicimos una escala en Pasadena, agarramos de Santa Cruz, pues lógicamente de Brookdale, está en el condado de Santa Cruz, California, si lo pueden checar en el Google. Y ya de ahí, entonces, pues ya lógicamente hicimos escalas de noche, o sea, lógicamente haces como a cuántas horas, pero pues con los niños y todo eso, hicimos como 2 escalas de lo que es Santa Cruz a Pasadena, que es donde vive mi familia, mi mamá. Y ya pues igual llegamos una semana, creo, una semana creo que estuvimos con ella. Sí. Una semana nos estacionamos en el Rose Bowl, de ahí de Pasadena, muy chido también. Uno de mis lugares favoritos para correr. Para los de hecho, niños podían jugar. Marlon se va a acordar de ese lugar, ahí tenemos un buen recuerdo. De ahí pues estuvimos una semana y nos topó el calorón. Mis hijos, pues Santa Cruz es un poco más frío, ahí nos topó el calorón, ahí fue cuando mis hijos conocieron el calor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decía, ¿qué hago? Pues vete al árbol, güey, abajo de un árbol o algo así. Conocieron ahí el calor mis hijos. Ya de ahí pues corto, pasamos la semana y pues decidimos pasar la última parada fue en San Diego a visitar a una prima mía que tenía años que no la miraba. Entonces igual paramos a verlas, paramos a ver a las primas y de ahí cruzamos por San Isidro. La cruzada por Otay. Por Otay, sí, cierto. La cruzada no fue muy amena. La regresada a México pues no fue muy amena. De ahí pues no sabía que el motorhome venía jalando un pickup. Entonces mi pickup no sabía que no podías hacer eso en el cruce. La otra, como no tengo papeles, pues, pero tengo mi licencia americana o de California, mi pickup está a mi nombre, todo, o sea, legalmente en California estaba toda madre, pagaba taxis y todo, no tuve ningún problema, nada. La cruzada a México pues sí estuvo muy cañón, nos quisieron quitar el motorhome junto con el pickup, fue un despapá y entonces peleamos y lo que pasó fue que regresaron a Roddy hacia el otro lado junto con
motorhome y el pickup y todo. Diles la regla es que No puedes cruzar, pues, cambio, ¿no? Como en el 2008 yo todavía crucé un carro de California hacia México sin ningún problema, pero creo que ahora pues ya no es, o sea, siendo ciudadano mexicano no puedes cruzar un carro con placas americanas. Y sí que de hecho, ok, sí es cierto que me dice, porque ahora que mucha gente se está autodeportando, que es un motivo de lo que queremos hablar ahora también, esos se están topando muchísimo. Se vienen en sus carros, que pues que lógicamente ya son de ellos, ya están pagados, se vienen en sus carros y se los topan en la frontera por no traer, aunque los carros vengan a su nombre y todo, por no ser ciudadano americano te van a topar y te van a quitar el carro. Entonces es una de las cosas que, un tip nomás por si alguien tiene ciudadanos mexicanos o cualquier persona que quiera regresarse por carro, vía carro, y al cruzar la frontera, pues nomás que se pongan trucha, que alguien les pase su carro de la frontera hacia lo que es México, porque se los van a quitar. Y la neta, pues, o sea, nos la libramos de esa bien cabrón por ella, porque es de los gabachos, la peleamos, pum, 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 pum. Nos dejaron ir, se la quiso rifar otra vez y volvió a pasar lo mismo, así que no lo hagan. okay. Ya la tercera. No, what did I have to do? I had to. Okay, they opened up the line for me to go back to the U.S. because I was the only one with a passport. I said I had about 40 feet of vehicles. So we're talking. We had our motorhome packed with our belongings. The motorhome was trailing the red truck. They would not let the Nunca lo había motorhome manejado in así. because it had something attached to it, and they would not let us detach it at the ¿cómo se llama? Aduana, in that little area No where you puedes hacer declare. eso, no puedes hacer nada de The eso. other thing is we had to declare a bunch of stuff. That was okay. We luckily, we came with savings, but it was a lot. Like now, looking back, I was like, that was a lot of money. We probably Pues sí, o should sea, have sí kept it a little more. regresamos con mentalidad de los gastos y todo lo que conllevaba, ¿no? Y con la mentalidad o sea, de llegar y comprar con lo que ya teníamos ahorrado, con lo que nos quedaba de ahorro, comprar un terreno así, o sea, vamos a comprar el terreno y aunque nos quedemos sin comida, pues vamos a estar en el cerro, vamos a ir hasta conejos cazamos. Total que hicimos eso, Simón. Llegamos a Tecate. Al último, para hacer la corta, en la cruzada, en Otay se regresaron 2 veces, no nos dejaron salir por Otay. Esa noche nos regresamos todos a Tecate con un vehículo, que traía un tráiler con todas nuestras cosas, toda nuestra casa, así decirlo. Pero fuiste con No, Luna. sí, ok, sí es cierto. Ella se regresó a lo gabacho con el motorhome y el pickup y Leo, Nuestro hijo que el tiene, más grande. bueno, tenía 10 años. El más grande. Entonces de ahí, yo me regresé a Tecate con el otro vehículo. Nuestros dos hijos. Con nosotros 2 hijos y mi hermana, la casa de mi hermana. Entonces llegamos ahí a mi viejo barrio y en Tecate, el Paraíso. Un saludo para todos los pinches cholotes para locos del Paraíso. Llegamos allá al Para. Entonces llegué y pues ahí estuvimos como 3 días, 4 días, y hasta que salió ella el siguiente día, ya hicimos un plan, bla, 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 y se vino de Otay hacia Tecate y cruzó ya por lo que es el cruce de Tecate, ya sin ningún problema. Traíamos ya un permiso, una orden de salida del motorhome de la chingada. Entonces lo que pasó fue que como en Tecate hay estacionamientos del otro lado, en Tecatito, en el lado de San Diego. Entonces llegó mi cuñado, que un parote también a Héctor se llama, mi cuñado él cruzó junto con ella y ya engancharon el pickup, entonces cruzó el motorhome y luego ya a la semana cruzamos uno por uno. Cruzó el pickup, ya con todo el pickup prácticamente traía pues todas mis herramientas, todo eso. Entonces nomás se pagó lo que es por lo que se traía en el pickup de lo declarado. Y ya de ahí pues llegamos a
a Tecate, allá al Infonavit, ahí con mi hermana, un estacionamiento grande, de ahí nos fuimos no funcionó el lugar donde nos íbamos a quedar, y una prima, una sobrina andaba con un morro ahí, en ese tiempo tienen un área ahí en Tecate, nos fuimos ahí entre Tecate, Tijuana, Valle Verde, Redondo, Valle Redondo, adelantito de Villas de Malandras ahí, Villas del Mal, no sé, ya no recuerdo, total. Fuimos ahí. That bad. No era tan, no. We met nice people. Sí, llegamos ahí, total, pero estaban árboles muy calientísimo, Sí, sí. calientísimo, ahí estaba seco. La culpa era de nosotros porque nos mudamos en agosto. En agosto, sí, llegamos en pleno calor a lo que es Tecate es calientísimo de madres. De ahí pues tuvimos que aguantar el calor, ahí fue cuando dijo ella, oh, por eso aquí pistea mucho la gente, dice. Chela, ¿no? Entonces cerveza, aquí, la neta. Tecate la que rifa de parte. But I feel like it helped us since we were staying there. I feel like it helped us to decide not to live near Tijuana, like not to buy property near Tijuana or Tecate, because those places are extremely hot in summer and extremely cold in winter. So it kind of made us help have the next step, like, oh, what about Ensenada? Like, pues what ya do you veníamos con ese plan, ya veníamos Sí. con el plan de Ensenada, Rosarito, Ensenada, porque pues la morra es de Santa Cruz, decía, yo quiero playa, ok. Al principio era Sayulita y así como que no, o sea, Sayulita la neta está muy lejos, Puerto Vallarta muy lejos, Sí, Jalisco. vas a estar 1 año, 2 años, 3 años todavía a lo que es acá de Estados Unidos, viajar de allá va a ser, conlleva avión, conlleva 1, 2, 3 niños, la neta, no. Ensenada, yo no quería regresarme a Tecate, también es otra de las cosas, para nada quería regresarme a Tecate, se los digo. Ahí crecí, pero no quería regresarme a Tecate, pues evitar muchas cosas, ya se la saben. De ahí, Ensenada, tierra neutral, playa, está chida. A lo que yo recordaba, pues Ensenada, o sea, Ensenada está chido, ¿no? Puerto chingón. Llegamos Rosarito, empezamos a buscar Rosarito, carísimo. Donde es Marlon, en ese tiempo que Marlon y yo nos conocimos, los terrenos ahí estaban baratísimos, ahorita, pero en ese tiempo ni pensábamos en terrenos. Pues encontramos este lugar bien, los 2 lugares que hemos encontrado, las 2 propiedades, bueno, este lugar que encontramos estuvo muy chido porque yo estuve buscando, ya estaba ya como 1 mes, corriendo 2 meses que estuvimos ahí en Tecate y estaba pasando el tiempo y pues dinero y tenemos que agarrar algo ya, entonces pues empezamos a buscar y yo me encontré una página o me encontré a alguien, un teléfono de alguien, real estate, bienes raíces, y ya le hablé. ¿El Poncho? Ajá, o sea, no. Oh, okay. No. O sea, yo me encontré a alguien, encontré varias personas en un lugar, entonces de ahí empecé a hablar, y varios me contestaron, otros no, y un morro, no recuerdo, un morro me contestó, y ¿qué onda? No, pues me llamo Alfonso, que Poncho, de tal parte, y tengo estos terrenos, y ya fíjate que tengo esta idea, que quiero un terreno rural, así, que quiero poner, tú sabes, permacultura, ya tenemos la onda esa, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tengo un terreno, pues, especial para ti, al sur de Ensenada, pasando Maniadero, por allá, al Zorrillo. Entonces, vamos, Simón, vamos a verlos. Entonces, pero para esto, Rory ya se había metido a un lugar en Facebook y ya había visto... Sí. Ya había visto estos terrenos, que mira que estos terrenos, que no sé qué. Me enseñó, entonces me enseñó, resulta que era la misma compañía, pues, o sea, miré, cabrón, Okay. Dije, es la misma compañía, dije, porque creo que lo conecté en WhatsApp, algo así, en WhatsApp, entonces tenían el mismo logo, le dije, es el mismo logo, le dije, a ver, vamos a ver, y ya, está chido, entonces haz de cuenta que, pues, sí, bueno, vinimos, nos citamos un día para ver los terrenos, entonces vinimos a Ensenada, Tecate Ensenada, llegamos hasta allá, el morro andaba atrasado, nos quedamos a tal hora y el morro, ¿qué onda? No, disculpa, ando bien atrasado, que no sé qué. Entonces ya ella me dijo, dile que quiero ver los del Toro, me dijo que me interesan los del Toro, así se llama aquí donde estamos.
quiero ver los del Toro. Entonces le dije, hey, Poncho, le dije, ¿qué onda con los terrenos del Toro? Y me dijo, aquí estoy, güey, me dijo, aquí estoy, ¿quieres venir a verlos? Le dije, Simón. Y ya me dijo, te mando la ubicación, me dijo, aquí, acá ando, arre. Y ya pues era de punta a punta. Resulta que estábamos en el sur y pues teníamos que regresarnos hasta el pinche este, Ensenada. Pues total que venimos, llegamos y el vato ya nos estaba esperando en lo que es la salida del camino, de la carretera, el 3 sureste hacia Ojos Negros, Ensenada Ojos Negros. De ahí, no, pues que vente, ya se vino con nosotros en nuestro carro. Y dale por aquí, no, pues a la madre, güey. Pues ahora sí que por allá, no, que nos vamos. Y no, pues sí estaba bien chido. Llegamos y pues la neta sí empezamos que tengo estos. Y ya pues llegamos, vimos unos terrenos, no, pues órale, está chido. Entonces pues así salió, conectamos el terreno ese, está muy bonito por acá. Y pues ahí empezamos, es una aventura ahí, agarramos el terreno ese y ya empezamos, nos trajimos el motorhome, llegó, agarramos el terreno, estaba completamente monte, y te les tomamos una foto, como estaba. Y de ahí pues ya se vino mi jefe, mi hermana, se vino un clicón de ahí de Tecate, de mi familia. Y la neta nos hicieron un parote bien cabrón a limpiar en un fin de semana, en 2 días. Pum, en chinga limpiamos casi medio terreno. Entre todos, ahí en chinga. Y no hay árboles, me acuerdo que hicimos una sombra y Entonces, pues estuvo chido. Ya eso nos dio la quebrada de al otro día, yo me acuerdo, fue un lunes, martes. Nos regresamos ya con el motorhome, que también, la entrada, pues fue la estudié, o sea, de hecho pues el motorhome, no sé si lo han visto, son 31 pies de largo, 31 casi, no sé cuántos eran en metros la verdad, está largo, más aparte pues como dijo Rory, con la camioneta, con el pickup, pues el Ranger son sí. como otros 8 pies. Y aparte de eso, como hay muchos baches, en Baches, California, hay muchos baches, batallamos con eso. Salimos Pues es como, el camino es como 10 una de la mañana. ruleta, es como una montaña rusa. Sí. Entonces eran 2, 3, o sea, eran vinimos, o sea, agarramos el terreno y vinimos como unas 3, 4 veces. Lo que vinimos a verlo, vinimos a limpiarlo, a enseñárselo a los niños, y o sea, vinimos como unas 3, 4 veces antes de mover el motorhome. Entonces pues, o sea, es como chofer, y como que sabía que tenía que traerlo, pues dije, a la madre. Entonces pues me empecé a estudiar el camino, dije, pues aquí, acá, allá, pum. Hay una encinera que todavía se me ocurre ponerle kayaks arriba de esa chingadera, pues pasamos así de los encinos, unos árboles, pues tenía contipado todo el camino, excepto una subida, que la neta esa subida está muy pesadísima, se han quedado varios carros, no la sientes, es por eso que pues nunca el carro que tenemos es una Highlander, y pues es otra de las cosas, que cuando todas las veces que nos vinimos en la Highlander, y pues esa chingadera sube como si nada, la verdad. Entonces pues eso fue otra cosa que no escapulé, pues lo que es la función mecánica de un carro a otro, o sea, también un motorhome. Entonces pues en esa subida sí se atoró, dije, valiendo madre, ya no subí. Dale para atrás, dijo, no, ya no puedo, dije, lo voy a partir en su madre, porque una vez ahí en San Diego le quise dar para atrás y pues no se pudo, o sea, dije, no. Y ya pues siempre me esperé ahí, y sabe cuántos santos bajé, pero esa madre subió de repente, empezó, y ya de ahí empezaba, ya es cuando empezaban las subidas, o sea, subes esa subidita, subió a toda madre, me empecé, agarré toda mi práctica ahí, vamos, subió. Y ya de ahí pasaba una encinera, y todas las subidas de ahí, vamos, le dije, dame brecha, porque ya de aquí no
no suelto el acelerador y pues ya salimos, llegamos, estacionamos, pum, 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 y al otro día pues ya acomodamos todo y pues desde entonces hemos estado ahí. No sé. So my question to him, I'm just trying to see, like, what did it feel like to you when you first arrived? Did you feel like you were making a mistake, leaving behind like the luxury of the U.S., or were you happy to be back home? Obviously, it was nice to see your family, but how did it feel for you? Pues en un punto pues sí era como que, o sea, más que nada no fue una conciencia de intriga, ¿no? O sea, o sea, vas empezando algo nuevo, vas dejando algo y empezando algo nuevo, entonces más que nada es la intriga, estás por emoción, es una fuente de emoción, son varios, es un sentimiento encontrado porque no sabes en realidad, o sea, vienes, dejas algo, en este caso pues dejé pues a mi madre, ¿no? O sea, yo no puedo regresar lugar a mi mamá, en este caso pues, o sea, era dejar, o sea, lo físico o lo material pues no era tanto, o sea, me traje las cosas materiales que con las que yo me sentía a gusto al estar allá, pues yo me las traje, se vinieron conmigo, ¿no? Aprendí eso una vez cuando emigré a Tecate, o sea, cuando dejé Tecate también había unas cosas materiales que por lo mismo, o sea, quería dejarlas. Bueno, total, que las cosas materiales, o sea, fue más que nada eso, lo sentimental era dejar el no ver ya a mi madre hermana, pero a la misma vez la emoción de ver a mi otra mitad de familia que no había visto en tantos años, ¿no? Entonces es una emoción, o sea, son emociones encontradas que a la misma vez vienes, o sea, te da la fuerza que te da, para mí, digo que la fuerza que me da o que sigue, digo, ¿sabes qué? Pues, o sea, no puedes seguir pensando atrás, sino para mí decir, ¿sabes qué? Pues es una aventura y es lo voy a hacer por mi familia, o sea, lo que es mejor para mi familia, pues es mejor, ¿no? O como me siento yo mejor feliz. Si me siento feliz, en este caso, hablando de familia, pues todo lo que es mi familia, o lo que es mi padre, mi papá más que nada. O sea, mi papá más que nada era el que, ¿cómo te vas a salir? O sea, ¿me entiendes? Allá vives, ganas dólares. O sea, la familia Águila es así en este caso. O sea, yo le digo, yo le llamo mentalidad fronteriza, ¿no? Vives en la frontera, trabajas en los gabachos. Ganas dólares, ganas pesos. A nada, o sea, para mí no funciona así. No es un sacrificio que valga la pena. O nunca lo he visto, la verdad nunca he visto las cosas materiales o algo que así. Entonces, pues fue una emoción, o sea, fue una emoción a lo que es, como digo, es una emoción de sentimientos de decir, voy a empezar algo nuevo, una aventura chida, o sea, y pues con alguien que lo quiere hacer, ¿no? Y pues nada, o sea, no extraño, o sea, comodidades de Estados Unidos, pues la neta no las extraño, o sea, no crecí con comodidad, no crecí con comodidades, la neta no crecí con comodidades, pues es algo así como que extraño estar allá, o sea, si me dices, ¿qué extrañas? O qué cambiarías? Pues ahora sí que dijeras yo, pues no sé, ¿cómo se dice? Lo que son los caminos o la infraestructura, ¿no? La infraestructura de los caminos, que sí, o sea, una de las cosas que extraño, pues vivir en Estados Unidos, de hecho, ahora me recordaron, o sea, agarrar mi bicicleta, cualquier bicicleta, boom, boom, vámonos, ¿no? O sea, en cualquier camino podía irme desde mi casa hasta ahora, pues, ¿no? O sea, es una de las cosas que me dijeras, ¿en qué cosas extrañas? Pues eso, pero de ahí en fuera, estoy bien a gusto, bien feliz, hice la mejor decisión que pude haber hecho. Estoy con la persona que lo puedo hacer. Entonces, pues no, la neta, y aparte, pues para ser sincero, pues a como está Estados Unidos, pues va en decadencia, o sea, es un imperio que ya va cayendo,
no porque pues ya esté aquí en México ni nada, sino simplemente pues, o sea, México también tiene sus contras y cosas así, pero igual pues mientras no te metas con nadie y no sé, o sea, la neta no hay peligro y estoy a gustísimo, estoy a gusto donde estoy, en la posición donde estoy, con quien estoy y nada, o sea, no hay ningún arrepentimiento de haber salido de Estados Unidos, no hay ninguna extrañez que diga, ay, o atachamiento grande, no hay. O sea, no tengo ningún... Menos su familia. Exacto, o sea, exacto, pero es algo que estamos trabajando, ¿no? Igual. O sea, volvemos otra vez, hablando de bienestar de familia, pues estamos trabajando en unirnos ya ahora sí legalmente. Entonces, pues ya, o sea, igual, es como, o sea, me decía mi familia, cásate para arreglar, típico, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, estoy aquí, o sea, si estamos, igual me puedo casar en Estados Unidos, igual me puedo en México, igual puedo arreglar en México, igual puedo arreglar en México, ¿no? En Estados Unidos, disculpen, es viceversa. Entonces, o sea, y como digo, o sea, no tengo nada que pagar a Estados Unidos. Entonces, pues igual, ¿no? Es una de las cosas que menos me preocupó, para ser sincero, que la gente me decía, es que vas a, ¿no? No me importa porque pues igual puedo arreglar, o sea, tengo derecho a arreglarlo, así que no es algo que me quite el sueño, ¿no? La neta no me quita el sueño, no me quita el sueño el haberme regresado a Estados Unidos, para nada. Estoy bien feliz aquí, bien feliz. Y con esta mujer. Okay, for me, this was my first time. I grew up going to Mexico here and there. I didn't grow up with my dad, but I got to know him when I was a teenager, and he would always take me to Baja because he's a surfer. So we would go down here to Colonet, ¿cómo se llama? Una punta, to go surfing, and I fell in love. I really just loved the culture and the warmness of people, the warmness of the weather, and just I really fell in love. And so for me, I think it wasn't something like that I had to sacrifice, like coming here. I feel like really grateful to come to this country, and that obviously his family has been so accepting, but also other people, they're really patient with me when I'm trying to figure stuff out. I came here and I really gained respect for all the immigrants that have come to the US. I've always had respect for immigrants, but being one has really opened my eyes, and I really never realized all the little shit, like trying to get your cell phone to work in another language, and like trying to figure out different systems, filling out paperwork for your kids. I'm still like this guy. It's just like really opened my eyes, and I feel really compassionate, and I feel it's opened my heart a lot more, and I feel grateful that we moved here for my kids, because the culture here is a little bit different than the US. It's a lot more family focused. Kids are allowed to be kids in public. Like, there's no like like you have to like pretend like you're not a kid. Like, kids are loved here. Elderly people are loved here. I don't really see a lot of older people being sent to nursing homes. People take care of their family. A big shock for me coming to Mexico was when we went to the hospital, or when we would pass by a hospital, I saw all these like folding chairs and people sitting in chairs outside. And I was like, Alejandro, what are they doing? And he was like, it's just family waiting for their loved ones. And I was like, what? Like, to me, that I was really shocked about that, because you don't really see that in the US unless it's a Mexican American. But like that kind of level of commitment, the level of love for your family, it's unmatched in Latin American countries. And so to me, I've been on a big learning journey. I've been really influenced and really learning so much being here, and I feel like that has helped our family get closer, and it's helped me as a mother, just learning so much from the amazing mothers here. So I'm gonna cry. I just feel so grateful. If any of you are from Mexico watching this, thank you for letting me be here, and
Thank you for sharing your beautiful traditions, culture, customs, and the beautiful landscape of this country. It's a very beautiful blessing to be here. So I think we're gonna wrap it up because my mom was with the kids and she's probably ready for a break. We're gonna go and cook some dinner. I'm making enchiladas. I'm trying, right? Doing my best. Keep watching our stuff. Subscribe if you haven't. And thank you to everyone. Thank you to Marlon. Thank you everyone so much for subscribing and sharing and being a part of our journey. And goodbye for now. Gracias a todos. Cuídense mucho. Cálmate.